Bien, entonces, continuando, ahí está la fructosa a la derecha comparada con la glucosa a la izquierda, ¿no? Para que vean un poquito su diferencia. Bien, eso en cuanto a la molécula. Bueno, como les decía, es la que le da el dulzor a las frutas y a la miel de abeja, ¿ya? Entonces, es de un sabor un poco más dulce que el azúcar común, ¿ya? Hablaremos un poquito de la miel de abeja. Bien, todos ustedes de repente han comprado miel de abeja alguna vez, ¿no? Ya, y de repente les han debido decir, o de repente han escuchado ahí, ¿cómo podemos saber si una miel de abeja es buena o es mala o está adulterada? ¿Ya? Y la mayoría de las personas, porque obviamente hay gente que sabe, ¿no? Dicen que cuando la miel se azucara, ¿no? Es miel de mala calidad o está adulterada, ¿ya? Bien, eso en realidad es falso, ¿ya? La miel se va a azucarar, sí o sí, porque está formada por un azúcar, que es la fructosa, ¿ya? La miel no es nada más que fructosa disuelta en agua. Claro que va a tener otros componentes más, como algunas hormonas, factores de crecimiento, que son de las abejas, ¿no? Pero su componente principal es la fructosa, esta molécula que estamos viendo acá, ¿ya? Y como cualquier otra sustancia, conforme el agua se va evaporando, la parte sólida se va solidificando. En este caso, la fructosa es sólida. Entonces, conforme el agua se va yendo, la miel se les va a azucarar. ¿Ya? Eso tiene que pasar. ¿Ya? Más bien, si no pasa, hay que sospechar que esa miel es adulterada, ya que la forma como se adultera la miel no es como la gente cree, que se le pone azúcar quemada, ¿no? Derretida. Eso no pasa porque, en primer lugar, ustedes se darían cuenta por el sabor, ¿no? Es bastante, se siente ese sabor del azúcar quemada. ¿Ya? En segundo lugar, no sería rentable, saldría más caro. Y entonces la forma como se altera la miel es aumentándole agua, diluyéndola un poquito. Es la como se la adultera, ¿ya? Ahora, como tiene más agua, va a tardar más tiempo en azucararse, ¿ya? Cuando se evalúa la miel de abeja en cuanto a su calidad, se ve si tiene más
o menos fructosa. Cuanto más fructosa tiene mayor calidad, ¿ya? Para eso se usa un instrumento que se llama refractómetro, que, a ver, les voy a mostrar cómo es el aparatito, para que lo conozcan. Ya, es este aparatito de acá. Es un refractómetro, ¿ya? Lo que se hace es colocar una gotita de miel en esta parte de acá. Ahí se coloca una gotita y se aplasta eso porque eso es como una tapita. Y luego se mira hacia la luz, como si fuese un telescopio, por esta parte. Ahí pongo el ojo. Y a la derecha nos está mostrando cómo se ve. ¿Ya? Ahí se ven, nos da unos números en porcentaje de unidades Brix y con eso se calcula cuánta fructosa puede tener la miel. Y como les decía, cuanto más fructosa es de mejor calidad. ¿Ya? Entonces, la miel se va a azucarar conforme va pasando el tiempo porque va perdiendo agua. Ahora también hay que entender que las abejas no son máquinas, ¿no? Ellas producen mieles de diferentes calidades, dependiendo de la temporada, de la cantidad de acceso al agua, de las flores, etc. No sé si alguna vez han ido a la guardia, cuando puedan, de que pase todo este alboroto, vayan. La guardia siempre sacan su feria de la miel los domingos, ahí al medio de la carretera, ¿ya? Cuando vayan van a ver que hay mieles de todo tipo, hay de todo color, de las más amarillentas, más claritas, más oscuras, rojas, tonos naranjas, la miel negra, etc. Son las mismas abejas, pero en diferentes temporadas producen diferentes tipos de miel, incluso con diferentes sabores, ¿ya? A menos si les gusta, pueden ir allá a disfrutar estos tipos de miel, ¿ya? Eso es, pero cuando se obtiene de forma artesanal. En cambio, cuando es industrial, cuando ustedes compran, por ejemplo, en el supermercado la miel, van a ver que todas las mieles son del mismo color, el mismo sabor, etcétera, ¿no? O sea, son idénticas. Y no es porque las abejas les pongan azúcar, porque eso también es otro mito, que las abejas hacen eso porque les ponen azúcar, ni que fueran tontas, ¿no? O sea, si bien aprovechan un poquito de eso, pero necesitan otros nutrientes y van a buscar forzosamente polen. Así que van a fabricar independientemente que ustedes le pongan azúcar una miel más buena o más mala, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que en la industria lo que hacen ellos es recolectar la miel, por decir, desde una temporada y de diferentes panales y lo mezclan y lo guardan. En otra temporada fabrican otra miel, la mezclan y la guardan. Lo que ellos hacen es ir mezclando mieles de diferentes temporadas. ¿Ya? Entonces, para eso hay personas que se entrenan en sentir el sabor, el color, y medir la cantidad de fructosa con ese aparatito que les he dicho. Entonces, ellos mezclan, por ejemplo, una miel que tenga alta fructosa con una miel que tenga poca, y así obtienen un estándar. Entonces, ellos procuran sacar un estándar en cuanto a color, sabor y cantidad de fructosa. ¿Ya? Así no tienen, a veces por temporada, mieles malas y otras mejores. Entonces, sacan un estándar. Pero para eso mezclan las mieles de varias temporadas, ¿no? Por eso en la parte industrial vemos las mieles muy parecidas, ¿ya? Bien, entonces ya saben, por eso se les azucara la miel, no es porque le pongan azúcar. Si ustedes quieren que no se azucare, no la enfríen, no la pongan al refri, que eso favorece el azucaramiento. No la dejen mucho tiempo destapada para que no pierda mucha agua, ¿ya? Cada vez que la destapen, pónganle una gotita de agua para que mantenga la humedad. Y si ya se está queriendo azucarar, simplemente se pone unas gotitas de agua y se pone al baño María y recupera otra vez su textura. Ya, bueno, para los que les gusta así, porque a mí me da igual si es azucarada o no. Bien, entonces, eso serían de forma natural. Artificialmente lo obtenemos del jarabe de maíz. Ya se obtiene, que se llama justamente miel de maíz o jarabe de maíz, que los americanos le llaman syrup, ¿ya? Ahora, de repente ustedes cuando han comido helados, han visto que al helado le ponen a veces una jalea, ¿no? De color rojo,
sabor chocolates, así, ¿no? Diferentes. Esa jalea es jarabe de maíz que lo mezclan obviamente con saborizantes, ¿no? Colorantes para esos colores, ¿no? Ya, se lo usa en los helados porque no se cristaliza fácilmente con el frío, cosa que si fuese con azúcar común se endurecería. ¿Ya? Entonces, para evitar que se endurezca, usan la miel de maíz, ¿ya? O jarabe de maíz. Pero, sin embargo, en la industria alimenticia, la fructosa se usa bastante en la industria alimenticia, ¿ya? Sucede que, como les decía hace ratito, la fructosa es más dulce que el azúcar común, ¿ya? Entonces, como es más común, pero es más dulce, perdón, que el azúcar común, se lo suele usar en la industria alimenticia para darle dulzor a los productos. Muchos productos que ustedes consumen, ¿ya? Dulces, ya como las sodas, por ejemplo, los refrescos, ¿no? Las sodas, eh, las mermeladas, ¿no? Y otros, estos suelen tener fructosa como endulzante, ¿ya? Muchos de los productos que son industriales. ¿Por qué? Porque para la industria es más barato usar fructosa que el azúcar común. Ya, nosotros consumimos azúcar común porque le hemos agarrado ese apego, pero pudiésemos usar fructosa como endulzante porque es más fácil de obtener y más barato, pero del maíz, ¿no? Pero la industria lo sabe y lo usa. Ya, por ejemplo, viene para que se den cuenta de cómo es más dulce. Para endulzar una jarra de 1 litro de una limonada, ustedes van a usar más o menos 8 cucharas de azúcar común, ¿ya? Más o menos 8 cucharas. ¿Ya? Esos refresquitos que vienen en polvo, esos sobrecitos, ¿no? Como el Cris y otros que vienen en polvo, si se dan cuenta, ahí adentro no hay ni una cuchara. ¿Cómo puede con menos de 1 cuchara endulzar 1 litro de agua? Que nosotros con el azúcar común usamos 8 de azúcar común. Es porque el azúcar que hay en este producto no es el azúcar común, es fructosa. ¿Ya? Entonces, por eso podemos endulzar 1 litro con esa cantidad tan pequeña. Y por eso también son mucho más baratos. ¿Ya? Entonces, eso para que vayan entendiendo dónde se encuentra este producto. ¿Ya? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en los últimos años se ha estado hablando bastante de esta molécula como la responsable de la obesidad del siglo XXI, ya que se encuentra en muchos productos, como les mencionaba. ¿Ya? Han habido estudios, ninguno concluyente, algunos a favor, otros en contra, por lo tanto, no se concluye eso en realidad. Y de repente es lo que yo siempre digo, no hay por qué echarle la culpa a la molécula si los culpables somos nosotros, porque si nosotros engordamos, no es por culpa de la molécula, es por culpa de comemos mucho, ¿ya? Pero como la gente busca culpables, no quieren ser responsables de sus hechos, así que bueno, van a ver por eso esos estudios y que le echan la culpa al azúcar y otro, y es esta molécula de la que estamos hablando, ¿ya? Ahora, esta molécula, como va a ingresar en las frutas, en la miel, están viendo, de algunos productos de esos industriales, cuando entra a nuestro cuerpo, va a entrar hacia la sangre y de ahí el hígado lo va a transformar en glucosa. Por lo tanto, también es fuente de glucosa. Están viendo. Entonces, también nos va a proporcionar energía. ¿Ya? Bien, esos serían entonces los 3 monosacáridos de importancia en salud. ¿Ya? Vamos a ver ahora lo que es los oligosacáridos de importancia en salud. ¿Ya? Y vamos a empezar a hablar de la maltosa. Bien, entonces la maltosa
es una molécula formada por dos moléculas de glucosa en cadena. ¿Ya? Se lo voy a mostrar. Está acá, ¿no? Ahí está. Dos glucosas uniditas en cadena. Esa sería entonces la maltosa. ¿Ya? Ahora, esta molécula no se encuentra en la naturaleza en su forma libre. Entonces, así como la mencionan ahí, suelta en la naturaleza, no hay, no existe, ¿ya? Esa molécula, ¿ya? Pero el ser humano la va obteniendo artificialmente, si ustedes quieren, hace bastante tiempo, tal vez milenios. Les digo tal vez porque no sabemos desde cuándo el ser humano ha empezado a aprovechar esta molécula, pero de bastante tiempo, ¿ya? Ahora, sucede que, ¿cómo la obtenemos? El ser humano, para obtenerla, lo que usa es la hidrólisis de los almidones. ¿Ya? ¿A qué refiere eso? La palabra hidrólisis es una forma de reacción química donde las moléculas se rompen con el agua, o sea, usando agua. ¿Ya? Al usar agua, podemos romper moléculas. El almidón, ¿ya? Es una molécula formada por miles de moléculas de glucosa. ¿Ya? Por lo tanto, si está formado por miles de moléculas de glucosa, si la rompo, puedo obtener moléculas de maltosa, pero tengo que romperlas formando parcitos de glucosa. ¿Ya? Entonces, así obtenemos maltosa. Sí, la maltosa es del grupo de los oligosacáridos. Ya por eso les dije, son los oligosacáridos de importancia en salud. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, eso sería lo que es la maltosa. ¿Ya? Ahora, esta molécula, podemos decir su importancia, es porque es altamente energética. Nos puede proporcionar dos moléculas de glucosa al mismo tiempo y ahorrándonos el proceso digestivo, porque nosotros, por si acaso, cuando comemos almidones, nuestro aparato digestivo también rompe esta molécula liberando moléculas de glucosa, pero para eso gasta energía. Entonces, si yo ya la obtengo rota, para mí es un ahorro de energía. Por lo tanto, la maltosa es una molécula que nos proporciona gran cantidad de energía. ¿Ya? Ahora, ¿en qué producto lo obtenemos? La maltosa. ¿Ya? Como dice, para obtener maltosa, tengo que primero tener de base almidón, ¿no? O sea, puedo de los almidones sacar maltosa. ¿Ya? ¿Dónde se van a encontrar los almidones? Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante, pero aquí les voy a adelantar en parte. De los cereales. ¿Ya? El almidón lo vamos a obtener de los cereales. ¿Ya? Entonces tendremos lo que es el trigo, el arroz, la cebada, el centeno, etc. ¿Ya? Para obtener esta molécula usamos principalmente la cebada y el arroz. ¿Ya? Digo principalmente porque también podemos usar el maíz u otro cereal. ¿Ya? Vamos a hablar de la forma más conocida de obtención. Tengan en cuenta que cuando hablamos de los cereales, ya estamos hablando de semillas. No se olviden que el arroz, el trigo, son las semillas de esas plantas. Ahora, si agarro un grano entero de un cereal, es la semilla completa con su cáscara y todo. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes conocen como arroz y trigo ya está pelado. Como es una semillita, ya la puedo hacer que quiera brotar. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Sucede que para poder hacer esta hidrólisis que menciona en este
texto que le hemos puesto en la pizarra, se necesita la participación de una proteína. Esa proteína se llama amilasa. Es la proteína que se encarga de romper almidón usando agua. Pero esa proteína no existe en ese cereal. Para que exista, se tiene que hacer que la plantita quiera nacer, ya que la plantita, al empezar su proceso, para poder aprovechar el almidón, va a empezar a fabricar a esta proteína. ¿Ya? Entonces, para eso, a ese grano de cereal se lo va a humedecer. Ya se va a hacer que quiera brotar, ¿no? O sea, ustedes han visto una semilla cuando quiere nacer, se parte y empieza a querer salir la plantita. En ese momento hay que matarla para que no se coma todo el almidón, porque esa planta va a usar el almidón para construir su energía, ¿ya? Ahora, para eso, dependiendo de la industria, lo matan de diferentes formas. En algunos lo tuesten, otros lo aplastan, otros lo muelen, otros lo hacen secar, ¿ya? Hay varias técnicas. Bueno, una vez que matan a la plantita, ya tenemos lo que se necesita, el almidón y la proteína llamada amilasa, que va a hacer el trabajo. Lo único que falta para eso es agregarle agua y temperatura, ¿ya? Entonces, para eso lo ponen en ollas, bueno, en la industria, gigantes, ¿no? ¿Ya? Y lo ponen ahí, esta semilla que a veces la muelen o la ponen en láminas delgaditas, aplastadas, ya le aumentan el agua y lo calientan a ciertas temperaturas. Ya eso dependiendo del grano y el proceso. Ya esa temperatura entonces va a activar a la proteína llamada amilasa y empieza a romper los almidones liberando maltosa. Como la maltosa es soluble en agua, se va a empezar a salir al agua. Después de que termine este proceso, vamos a obtener un agua dulce que es conocido como malta. ¿Ya? La famosa malta que alguna vez han tomado, el maltín, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí está el detalle. La maltosa es una molécula intensamente dulce, más dulce que el azúcar común y que la fructosa incluso. Si ustedes se pusiesen maltosa pura en su boca, no pudiesen tragarla por su intenso dulzor. Más o menos, si ustedes han jugado con azúcar pura, ¿no? Si han debido comer alguna vez de travieso azúcar pura, debido sentir que como que quema un poco la garganta. Entonces, imagínense esa sensación 10 veces más intensa. No pudiesen tragarla. Entonces, para poder consumir, le aumentan un componente a eso. Le aumentan una flor que se llama lúpulo, que es una flor que le da un sabor amargo y que camufla ese sabor dulzor que sentimos. De tal manera que así se puede consumir, ¿no? Y las famosas maltas que ustedes han comprado para hacer batidos o para tomarlo puro, son eso, ese producto, ¿ya? Ahora, ahí están viendo cómo consumimos la maltosa en esos productos, ¿ya? Ahora, como les decía, es intensamente energético, ¿ya? Una botellita de malta es como si estuviesen comiendo una buena cantidad de arroz, harto arroz. Entonces, la energía que nos proporciona es abundante, ¿ya? ¿Es útil que nosotros la consumamos? Ya está el detalle. Depende de la persona. Las personas que tienen actividades sedentarias, que casi no hacen actividad física y no tienen gasto energético, no tienen que consumir este producto, porque si lo consumen, se metería mucha energía y eso generaría que el cuerpo, que no le gusta desperdiciar la energía, la convertiría en grasa. En otras palabras, empezaríamos a aumentar de peso. ¿Pero para qué personas es útil? Para las personas que tienen un alto desgaste energético. Estamos hablando de niños en crecimiento, adolescentes, ya personas con intensa actividad física como trabajadores de peso, ¿no? Los cargadores, albañiles, algunos atletas, dependiendo de su necesidad energética, y tal vez las personas de la tercera edad, siempre y cuando no sean diabéticos, ¿ya? Entonces, ese tipo de personas. Y en cuanto a la mayoría de las personas, de repente, después de que han tenido una intensa actividad física o una trasnochada, como le decimos, para reponer su energía, ¿no? Pero después, habitualmente, no, ¿ya? Solamente para esos casos.
Sería muy útil. Ahora, otro detalle más de este producto. La maltosa, ya, es la materia prima, perdón, la malta que estamos hablando, es la materia prima para la cerveza, ¿ya? Y, bueno, la cerveza. Ahora, ¿qué se hace para que se convierta en cerveza? Lo único que se hace para convertirlo en cerveza es que se le aumenta una levadura, justamente la levadura de cerveza, ¿ya? La levadura de cerveza, entonces, lo que va a hacer es fermentar a esta molécula, la maltosa. Y el proceso de fermentación simplemente es ruptura de estas moléculas, ya que al romperse liberaría alcoholes, porque se dan cuenta estas moléculas, de hecho, tiene componentes alcohólicos, ¿ya? Y dióxido de carbono, que es lo que hace que sea espumoso, ¿ya? Entonces, la cerveza es un producto que contiene tanto maltosa como alcoholes. Eso dependerá del tiempo de fermentación que se dio. Cuanto más tiempo se le dé, más alcoholes tiene y menos maltosa. Menos tiempo de fermentación, más maltosa y menos alcoholes. Y de ahí la variedad de cervezas que se puede encontrar. Por ejemplo, la famosa bicervecina, que no se la han probado, del Inca, que es del, viene creo que de La Paz o de Oruro, creo, no me acuerdo. Bien, esa es una cerveza, ya se ha fermentado, pero muy poquito. Su cantidad alcohólica es 0,004%, lo cual es tan poco alcohol que no es considerado un producto alcohólico, ¿ya? Pero tiene alcohol, aunque muy poquitito, ¿ya? Pero lo consumen tranquilamente cualquier persona, ¿ya? Las cervezas más suaves suelen tener 2%, que no tenemos ninguna acá, por si acaso. Ya, las cervezas más comunes están entre 3 y 5. Por ejemplo, la paceña aquí está en 5. Ya, las más fuertes están por encima de 7. 7.5, la Bock, la 8, perdón, la Judas creo que tiene 8, más fuerte, ¿no? Así, ya, y va subiendo su grado alcohólico. Pero cuanto más alcohol tiene, menos maltosa, ¿ya? Ahora, sin embargo, a pesar de que se hace este proceso, sigue conteniendo maltosa. Y esta característica es lo que ha hecho que la cerveza se convierta en el producto alcohólico más consumido en el planeta y en todas partes. Ustedes pueden ir a donde ustedes quieran, hasta el lugar más pobre, alejado del planeta, y encontrarán cerveza, pero no van a encontrar tequila, ron y otras bebidas alcohólicas, ¿ya? ¿Por qué la cerveza se ha convertido en un producto tan consumido? Porque es único en su género. Te da, además del alcohol, que te dan todas las bebidas alcohólicas, ya te da maltosa. En otras palabras, energía. Si usas cerveza para divertirte en las noches, como lo hacen muchas personas, consumir cerveza te va a dar el alcohol necesario para divertirte, sanamente obviamente, y la energía necesaria para gastar en esa noche, ¿ya? Cosa que ninguna otra bebida alcohólica lo hace. Si ustedes coman, por ejemplo, tequila, solamente te va a dar el alcohol, no te va a dar la energía. Ya está lo que ha hecho que este producto se consuma tanto. Aquí en Bolivia tenemos un producto alternativo que es el análogo de la cerveza. La cerveza se usa la cebada y el arroz, pero aquí en Bolivia y en algunos países de los Andes, como lo que es Perú, Chile, se produce un producto del maíz, que es la famosa chicha, la chichacoya que le decimos acá, ya que es un producto también alcohólico y que tiene las mismas características que vamos a hablar de la cerveza. Ya lo mismo aplicado al maíz, incluso en su mismo proceso. Interesantemente, si lo leen la historia un poquito, la chicha antiguamente se elaboraba mascando la harina del maíz. El maíz se lo molía, eso las personas lo mascaban, hacían bolitas y luego eso lo procesaban. ¿Para qué hacían ese mascado? Para obtener la milasa, que es la proteína que les he dicho que hace el proceso. Interesantemente también lo tenemos en la saliva, ¿ya? Ahora ya no necesitan hacer eso porque ya saben que se puede hacer
querer reventar la plantita, el mismo proceso que hemos hablado, ¿no? Bien, de todas maneras, para que sepan. Bien, eso sería entonces la maltosa. ¿Alguna pregunta de esta molécula o las que hemos visto? Bueno, entonces, la siguiente molécula sería la lactosa. ¿Ya? La lactosa es la molécula formada por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. ¿Ya? Si se acuerdan, cuando les mencionaba hace rato la galactosa, les decía que la galactosa no existe en la naturaleza suelta, ¿ya? Porque no hay, pero se le encuentra unida a la glucosa formando lactosa. Ahora, esta molécula también es una molécula única, ¿ya? Solamente se la encuentra en la leche. Y aquí la aclaración que ya les estaba hablando el día de ayer, ¿ya? La leche, como definición, es un producto obtenido de la glándula mamaria de los animales mamíferos, ¿ya? Es importante aclarar eso porque la leche es un producto único, ¿ya? Por eso decía que la leche soya no es leche. Su nombre correcto es decirle extracto de soya. Si bien nosotros tenemos costumbre de decir leche a todo lo blanco, no significa que sea leche, ¿ya? Pero aquí hablamos de la leche, la verdadera leche. Así que nada que ver con leche soya ni nada del otro, ya por si acaso. Entonces la lactosa se encuentra solamente en la leche, ¿ya? De cualquier animal mamífero, porque también tenemos la creencia cuando decimos leche, solamente la leche de vaca. Pero nosotros los humanos producimos leche también, la glándula mamaria, el perrito produce leche, el chancho produce leche, etc. ¿Ya? La leche de cualquier animal ya contiene lactosa, ¿ya? Ahora, esta lactosa es una molécula muy valiosa en la leche. Cumple un papel muy, muy importante. Sucede que el niño, cuando nace con el hígado inmaduro. Su hígado todavía no ha alcanzado la madurez necesaria para poder procesar ciertas cosas, ¿ya? Y sucede que nosotros, los adultos, en el hígado, fabricamos una molécula que se llama glucógeno, que está en este grupo y lo vamos a ver más adelante, tal vez el viernes, ¿ya? Sucede que el glucógeno en el hígado, ¿ya? Es la forma como almacenamos glucosa. Y por lo tanto, cuando consumimos alimentos con glucosa, el hígado agarra glucosa y con eso fabrica glucógeno. Y eso nos permite, sin estar comiendo a cada rato, si no, podemos estar sin comer muchas horas, gracias a que tenemos glucosa almacenada en el hígado. Esa función todavía no funciona en el recién nacido. El recién nacido no puede todavía fabricar glucógeno en cantidades necesarias para estar sin comer mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra esta molécula, la lactosa. La lactosa, cuando entra al aparato digestivo, se va a romper dándome una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Las dos van a pasar a la sangre y la glucosa directamente va a estar disponible para que nosotros podamos usarla. En cambio, la galactosa va a ir todavía al hígado y el hígado va a tardar unas horas en procesarla porque esa función sí puede hacer todavía el hígado del niño y va a empezar a botar moléculas de glucosa hacia la sangre. Sucede que cuando comemos la glucosa, la primera hora sube bastante y luego empieza a bajar. Y en teoría, cerca de las 3 a 4 horas, debería llegar a 0. En otras palabras, me debería morir a las 4 horas. Pero no lo hacemos gracias a que el hígado bota glucosa en el adulto del glucógeno. Y por eso podemos estar sin comer muchas horas. Ya, en cambio, el niño, como no funciona esto, ya debería también morirse, ¿no? Pero no pasa porque a las 3 a 4 horas, cuando la glucosa está bajando críticamente, el hígado empieza a botar glucosa que obtuvo del proceso de la galactosa, aumentándole más horas. Y eso puede mantener al niño sin comer un poco más, ¿ya? Entonces, juega ese papel importante en el proceso del recién nacido. Por eso van a ver que las leches tienen lactosa, y no solamente para el ser humano, sino para todos los animales,
¿ya? Y el niño es muy valiosa esta función. El hígado va empezando a hacer el otro trabajo conforme va madurando, de tal manera que a los 6 meses consigue reemplazar la función de la lactosa por completo. Por ese motivo han escuchado hablar que decimos que el niño necesita la leche hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya no necesita leche porque su hígado perfectamente puede hacer todos los procesos necesarios, incluso el que estamos hablando ahorita. Bien, de todas maneras, el día viernes seguimos hablando más de la lactosa, ¿ya? Porque ya el tiempo se está acabando y tengo que explicarle algunas cositas. Bien, entonces ahí quedamos por hoy. Bien, lo que tengo que explicarles es que mañana, 6 de agosto, es feriado. Ya saben, no necesitamos publicarlo en un lado, pero es feriado. Entonces, como es feriado, no hay actividades, ¿ya? Ni en línea, nada. Entonces, nos veríamos de nuevo el día viernes, ¿ya? Mañana, entonces aprovechen para descansar, analicen un poquito lo que está pasando en el país de repente, ¿ya? No para que lo apoyemos porque han visto cómo están pasando las cosas. Entonces, aprovechen ese tiempo y aprovechenlo para estudiar de repente, tal vez, ¿ya? Entonces nos veríamos el día viernes. Mañana es feriado, no se olviden, 6 de agosto. Tampoco se salen a desfilar porque no hay tampoco desfiles. ¿Ya? Bueno, ¿alguna preguntita antes de ir terminando? Doctor, una pregunta, pero no es referente al tema. El libro que nos subió, ¿qué nombre de es para poder comprarlo? Se llama Química Biológica de Antonio Blanco. Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Si lo quieren comprar, no se estarán funcionando, la verdad, porque no he ido desde que levantó la cuarentena. Pero hay en la Sehuane, en la acera del Hospital de Niños, toda esa cuadra del Hospital de Niños, han visto que hay unas tienditas que venden libros, toditos esos tienen. Es un libro que usamos bastante en educación en salud, así que lo van a encontrar mucho, ¿ya? O sea, no es difícil conseguirlo, por si acaso. Lo van a encontrar ahí en toda esa, y si se van bajando como yendo hacia la universidad, hay varias tienditas, ¿ya? Y por ahí hay. ¿Ya? Veo unas compañeras, dice, que están trabajando. Entonces, cuando pueden irse por ahí, si lo quieren, ¿no? Pero si no, también están libres para descargarlo ahí donde se los he dejado. Se lo pueden descargar a su teléfono, porque no le Hay que bloqueo. ver la lista, digo. Ya, si quieren. Ya, doctor, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vamos el día viernes, ¿ya? El cuestionario de este tema creo que todavía no lo van a hacer. Lo voy a ver ahorita, ¿ya? Dependiendo si está lo necesario para que, de lo que hemos avanzado hoy día, y lo lanzo. Si no, no se preocupe. Ya, de todas maneras, va a estar abierto, si es que lo lanzo, hasta el viernes en la noche. Como mañana es feriado, entonces hay más tiempo, ¿ya? Bien, se cuidan, chicos. Nos vemos el viernes. Aprovechen su feriado, ¿ya? Chao, chao.